2:08. Empezábamos nuestro programa, amigos de Milenio 3, primero invitándoos a la participación. Ahora pasaremos con los muchos mensajes que están llegando. Nos pedís que repitamos una de las psicofonías, hay más. Pero quiero que en esta noche de apariciones, en esta noche clásica, en esta noche de terrores o de vivencias personales, que cada uno estará interpretando y viendo con la pantalla de proyección de su imaginación, quiero que escuchéis a Juana, una mujer de Córdoba, porque es la dueña de la casa donde están ocurriendo estas grabaciones. Una ya he dicho que a mí me impresionaba, que investigaremos para saber si tiene explicación natural, ante todo un mensaje de tranquilidad, que parecía una figura que se agazapaba debajo de un escritorio, de un estudio. Esta es Juana, que nos cuenta un poco cómo empezaba su familia entera a darse cuenta de que algo que tiene que ver con los niños, y ahí no hay niños pequeños, se hacía sentir en la casa. Y empezaban ellas a escuchar cómo la llamaban, a mi hija, la llamaban por su nombre, eran otros niños, ellas escuchaban voces de niños. Entonces venían a mi casa y decían, mamá, que estamos jugando en el portal y estamos escuchando niños como nos llaman. Ellas miraban, no había nadie y siempre escuchaban cómo la llamaban. Sus dos hijas ya mayores escuchan, sienten la presencia de niños y parece que las voces de algo que parecen niños se han grabado, y ellas han tenido la deferencia primero de hacer muchísimas grabaciones. La inmensa mayoría yo creo que son sonidos que se pueden explicar. Ellas no dan una interpretación de muchos de ellos, sino que simplemente dicen qué puede ser. Y esa pedida de auxilio, que a veces es complicada, porque en esas pedidas de auxilio y en esa angustia que puede sufrir una familia que cree que está viviendo algo extraño, pues a veces se cruzan personajes más o menos de mala catadura o que tienen siempre el remedio mágico, que no hay que hacer mucho caso. Todo puede ser más complicado o más sencillo. Seguiremos analizando las voces, pero nos pedíais que por favor repitiésemos, y lo vamos a hacer de forma excepcional, porque yo pienso, y es una opinión muy personal, muy propia, muy mía, que es una de las que de verdad merecen estar entre las impresionantes. No sabemos si tendrá una explicación o no, cuidado, lo dejo claro. Lo que sí sabemos es como aquella famosa de Sinesio Darnell, año 76, ¿y yo qué hago aquí? O otras tienen como una claridad, pero una claridad que está como si fuera capas o mil hojas de una especie de gran tarta inserta, no en la primera capa, no en la capa que ahora, por ejemplo, mi voz reproduce con esta claridad y que os llega a vosotros, no, es como algo por debajo, y no es muy fácil de hacer eso con un micrófono, y además parece que va siendo arrastrada como un velero del insólito, ¿no?, por el viento, y que va llegando. Esta es la voz. Las personas, Carmen, ¿coincidían en lo que creemos que dice la voz? No. No. La gente que está escribiendo, que además muchísimas gracias porque nos están inundando los buzones, oyen cosas muy parecidas, pero hay como 3 que se repiten bastante. Y lo que podemos decir, lo que la familia cree que dice es... Vamos a escucharla, Iker, para que la gente la oiga de nuevo y después decimos lo que cree la familia que se oye. Escuchamos. No me hagas daño. No me hagáis daño. No me hagáis daño. ¿Daño quién? ¿Qué? Seguimos. Tenemos un par de casos o 3 más que queremos que conozcáis de gente importante, porque de fondo hay una muestra que es la valentía. La valentía, conforme gente ha ascendido a la cima del éxito, conforme han tenido más influencia, menos rubor, menos vergüenza en contarlo. Seguramente gente sencilla, como cualquiera de nosotros, cualquiera de vosotros, ha podido tener experiencias, pero que lo digan mitos o iconos, que saben lo que se juegan, yo creo que es importante, ¿verdad? Dieron luz verde a sus sentimientos porque en la mayoría de los casos les producía angustia. Una noticia, un teletipo, una crónica, una estrella de Hollywood que muere a destiempo, un muñeco roto, iba para estrella,
para gran estrella. ¿Os acordáis del Joker? De la última película de Batman. Él también vio algo antes de morir. Posiblemente murió como consecuencia de una sobredosis de pastillas para dormir. Es que algunas píldoras fueron encontradas muy cerca de la habitación, dice esta información de CNN. La mujer que trabaja en el edificio, fue a despertarlo esta mañana porque tenía una cita con un masajista en el apartamento ahí en el Soho donde él estaba, y dice que cuando trató de despertarlo el joven no respondió. Ella inmediatamente llamó a la policía y llegaron hasta el lugar, y a las 3:30 de la tarde el joven actor fue declarado. Crónica de una defunción, una de tantas estrellas que parece que no saben asimilar el enorme impacto de su trabajo, y el personaje histriónico, estrambótico del Joker le había encumbrado a Heath Ledger. Eso es, estaba en su mejor momento, Iker. Este hombre, muy joven cuando muere, a los 28 años es cuando pierde la vida. Oíamos esa noticia emitida el 22 de enero del año 2008, que además todo Hollywood quedó muy impresionado porque fue por una serie de pastillas que él tomaba para el insomnio. Al parecer no podía dormir por las noches, había algo que rondaba por su cabeza que no le dejaba conciliar el sueño. Este chico había tenido gran éxito con otras películas como Monster Ball o Black Mountain, en la que hacía de un homosexual. Tenía el cariño de todo Hollywood, pero, como bien decías, ese último papel, el de Joker, que ni siquiera vio cómo se estrenaba, ni siquiera llegó para ver ese papel estelar que había hecho, pues le había encumbrado a la fama. Heather tenía una vida feliz, aunque complicada. Había tenido una novia, Michelle Williams, con la que había tenido una hija, Matilda Rose. Se habían separado, parecía que sus caracteres no conciliaban uno con otro, se llevaban muy mal, tenían fuertes discusiones, hasta que pierde la vida. Otra vez, Carmen, el efecto ese de una pareja que se lleva mal, que hay tensión, que saltan chispas, y en ese entorno de tensión psíquica es cuando pasan algunas cosas. Sí, pasan algunas cosas, en este caso, después. Porque fíjate, a nivel mundial se queda una imagen porque en cuanto la policía se entera, dan una llamada, el masajista, incluso, fíjate, antes de llamar a la policía, llama a la que entonces tenía una relación amorosa con él, Mary-Kate Olsen, de las hermanas Olsen, esas mellizas que aparecían en muchas series, pequeñitas, rubitas. Bueno, pues la llaman a ella y ella es la que manda a gente de su seguridad para que comprueben si está muerto. Inmediatamente después llaman a la policía. El cuerpo parece que ya no reacciona a los diversos masajes cardíacos que le hacen, encuentran pastillas alrededor de su cama y enseguida la puerta se llena de paparazzis, de fotógrafos, de cadenas de televisión que ven cómo en una camilla sale una bolsa negra con el cuerpo del actor. Ha muerto en esa casa la que había sido su novia y la madre de su hija, Michelle Williams. Se queda estupefacta ante la noticia. No se la esperaba y sí lo intuía por lo mal que estaba psicológicamente su exnovio. Y empieza al cabo de unos meses a decir que Heath Ledger se le aparece. No en una ocasión, sino en más, Iker. E incluso la primera vez se despierta muy asustada porque cree que alguien ha entrado en su piso. Ella está sola con la niña, empieza a oír como si alguien moviera los muebles, se levanta inmediatamente y allí no hay nadie, pero sí que ve como una sombra se disuelve rápidamente por una de las paredes. No le da más importancia hasta que otro día ya se presenta y dice que ve su figura y que incluso la habla. Es su exnovio que la dice que perdone por no estar allí para cuidar a la hija de ambos. Una mujer, una película legendaria, una princesa de otros mundos y otro encuentro quizá con otros mundos, Santiago. Carrie Fisher, la princesa Leia. Tengo que decir que uno de mis amores de adolescencia. Y de
toda una generación prácticamente, ¿no? Pues sí, la verdad, un personaje que yo creo que para muchos es muy entrañable y que ha tenido una vida muy dura. Ha tenido una vida muy dura porque atada para siempre a ese papel, su carrera cinematográfica después de terminada la trilogía de la Guerra de las Galaxias no ha sido precisamente ni brillante ni estelar. Ella tuvo, y lo confesó, tuvo incluso serios problemas mentales, tuvo algún que otro escarceo con las drogas, y bueno, realmente ya estaba todo aquello superado cuando un episodio absolutamente dramático vino a alterar su vida, porque hasta ahora hemos hablado de casas que cuando llegabas o cuando llegaba la persona a habitarlas, pues ya tenían algo, tenían una historia, tenían un acontecimiento dramático detrás, lugares que a lo mejor nada más te has pasado el umbral, pues efectivamente sentías una sensación extraña de rechazo. Pero Carrie vivía en una casa elegida, acogedora, normal, una casa bastante grande, y donde tenía por costumbre pues acoger en la habitación de invitados pues a amigos, a amigas que acudían a pasar el fin de semana o que venían de otras ciudades a verla, y uno de ellos era un famoso político norteamericano, Gregory Stevens, que era asesor de comunicación del Partido Republicano. Un hombre de 42 años, con una brillante carrera política por delante, uno de los genios de la comunicación y del marketing político de Washington, y que sin embargo estaba pasando por horas también bajas. De hecho había ido a refugiarse un poco en casa de su amiga, porque no olvidemos que el Partido Republicano es el equivalente pues a lo que vendría a ser un partido conservador, como el Partido Popular en España, etcétera, etcétera, y defiende una serie de valores, digámoslo así, tradicionales, y había ciertos rumores sobre su vida privada, sobre su condición sexual, etcétera, etcétera, que estaban amenazando muy seriamente su continuidad en sus labores políticas, y amenazaban con quebrar lo que era una carrera brillante. Era el 26 de febrero del año 2005. Y parece ser que ni el consuelo de su amiga, ni el haberse retirado a un lugar donde ningún periodista podría encontrarle, hicieron recapacitar a Gregory Stevens, y tomó una mala decisión. Y es que esa noche del 26 de febrero de 2005, cuando fue a ver cómo estaba su invitado, se lo encontró cadáver. A su alrededor había una serie de pastillas, había una serie de frascos vacíos, un cóctel mortal que es muy difícil, a pesar de que todavía es controversia, es muy difícil pensar que hubiese sido tomado por simple accidente o exceso. Lo más probable es que fuera un suicidio. Había una tragedia ya de por sí. La mente de Carrie Fisher no era precisamente la más equilibrada del mundo, pero cuando empezaron a suceder cosas en las semanas siguientes en la casa, cuando las luces empezaron a apagarse y a encenderse solas sin que nadie las accionase, cuando los grifos, más difíciles que el simple contacto eléctrico, aparecían soltando agua a toda presión sin que nadie hubiese pasado por allí, cuando comenzó a oírse ruido de pasos en el piso superior, Carrie comenzó a desmoronarse otra vez, recayó de nuevo en las drogas, y finalmente fue a sincerarse con la opinión pública, el hacer pública no solamente su condición de toxicómana, sino el hacer pública las terribles circunstancias que le habían hecho recaer, pues lo que le han hecho de alguna manera superar este hecho. Pero desde luego, a veces no hace falta mudarse a una casa
que tenga una historia. A veces la historia sucede mientras estás viviendo en ella. Podría ser alguna interferencia de la base de Kirkland, pero lo dudo. A ver si lo recibe el sistema de seguimiento. Willy, vuelve a conectarte y dame el descentrado. ¿La estamos grabando? Desde el primer momento. Gracias, Elmer. No es interferencia de Kirkland. ¿Y la base de White Sands? ¿En esta frecuencia? No. A ver los satélites de defensa. ¿Qué tal el espionaje esta noche, muchachos? Vamos. Hace casi 15 años otra película que pone en el firmamento de los astros de Hollywood a un muchacho bien parecido llamado Matthew McConaughey. Asiduo de las revistas, del esplendor de ser una estrella del séptimo arte, pero él también tiene una historia. Y como todos los protagonistas, y hay varias hilazones, el tipo de fenómenos, los traumas, bien sean conyugales, por la pérdida de un ser querido, por un suicidio o por la casa, y el tipo de fenómeno que estamos viendo que llega a agredir, como en el caso de Belinda Carlisle, a la persona, todo tiene una especie de patrón fijo. En los últimos 8 o 9 años, muchas estrellas han roto su silencio y lo han contado. Y Matthew fue casi uno de los últimos en incorporarse a la lista. Matthew es un actor tejano que nace en 1969 en una familia normal. Su madre era profesora, su padre jugador de fútbol americano. Él estudia cine en la Universidad de Austin, en Texas, y también hace sus pinitos como modelo. Ha trabajado luego en películas muy conocidas como Contact, escuchábamos el corte ahora mismo, también Amistad de Steven Spielberg, Tropic Thunder o Sáhara, donde conoció a la actriz española Penélope Cruz, con la que luego tuvo una relación. Pues bien, compra una casa en Los Ángeles y está esperando que lleguen los camiones de mudanzas para traerle todos los muebles que tenía en su antigua vivienda. Él decide esperar esa noche junto a su perro, coge una pequeña tienda de campaña, un saco de dormir, su perro que siempre le acompañaba, y decide pasar la noche en su nueva vivienda. Se duerme tranquilamente hasta que su perro le despierta. Grandes aullidos, grandes alaridos. Parecía que el perro estaba asustado, incluso que quería protegerle. Iba al saco de dormir donde estaba, se tumbaba encima de él y salía corriendo otra vez al pasillo para ladrar fuertemente. Ya un poco mosqueado por lo que podía ver o por si había entrado alguien en esa vivienda, que hasta que no había llegado él esa noche pues no tenía habitantes, decide salir al pasillo y decide salir con un bate de béisbol por si acaso algún ladrón había entrado. Y cuando sale se encuentra con algo que no esperaba Iker. Empieza a ver una especie de neblina azul que parece que hace una figura. Incluso él identifica una mujer anciana. Se queda estupefacto. El perro sale corriendo y él detrás. Y esa figura se desvanece. No sería la única vez que ve a la que desde entonces llamó Madame Blue. En otra ocasión, cuando ya la casa estaba amueblada, cuando ya vivía él allí, al pasar al lado de una mesa de cristal, escucha un fuerte golpe. ¡Pam! Y entonces ve cómo se materializa una moneda antigua, una moneda que ya no estaba en uso. De repente Madame Blue aparece otra vez. Esa neblina azul al lado de él. Dice que no es un ser malo, que es un ser que le acompaña, que es una dama que vivió en otra época y que no le hace ningún daño. Ambos conviven perfectamente. Se podría decir, Santiago, que hasta los tipos más duros y reconocidos del mundo del cine, incluso casi los actores que combinan la interpretación de aquella manera con las artes, pero las marciales, se han encontrado y han hecho público su encuentro con lo extraordinario. El caso de, ni más ni menos, Jean-Claude Van Damme. Pues sí, Jean-Claude Van Damme, yo creo que junto a Stallone, Schwarzenegger, Steven Seagal, Bruce Willis, sería uno de los hombres duros del Hollywood de las últimas décadas. Y sin embargo,
él no solamente ha declarado haber tenido un encuentro de estos, sino que además ha declarado el tremendo espanto que le provocó. Y es que en este caso no es una historia larga, es un episodio puntual ocurrido en su propio domicilio, en el que nunca antes, y afortunadamente para él, nunca después, había vuelto a suceder nada, pero que desde luego le marcó de por vida. Estaba sencillamente, como hacemos todos por la noche, en el cuarto de baño, cepillándose los dientes, había terminado casi, estaba enjuagándose, cuando de repente sintió un frío intenso que le invadía hasta los huesos. Lo primero que pensó, lógicamente, era que se estaba poniendo enfermo, tal vez un catarro, algún tipo de virus, pero cuando se dio cuenta de que de su boca, de su nariz, salía el vaho característico de una bajada brusca de temperatura, se alarmó. No era ni siquiera invierno, aquello no era en absoluto natural. Miró al espejo, vio su propio rostro descompuesto, pero vio algo más. Detrás de él había algo. Fijó la vista y era algo blancuzco, azulado, neblinoso. Rápidamente se dio la vuelta y se lo encontró absolutamente de cara. ¿El qué? Ni él mismo lo sabría decir ahora mismo. Tenía esos colores que hemos dicho. No era humo, pero tampoco era niebla. Tampoco era luz, pero emitía un resplandor. Era algo que no era de este mundo. Y este hombre, que ha repartido mamporros de todos los tipos en sus películas, la única opción que tuvo ante aquello fue salir corriendo, y tardó tiempo en volver a su casa, y desde luego tardó tiempo en volver a lavarse los dientes delante de aquel espejo. Y desde luego lo que declaró a la prensa a raíz de ese incidente es que desde ese momento creo firmemente en los fantasmas. Lo importante es que todos lo hicieron público y que hay muchísimos más personajes como cuáles. Santi, tú que has hecho la sección en Cuarto Milenio, vio un fantasma, dime un poco nombres para que veamos el impacto. O sea, es que hay algunos nombres que dices, ¿es posible no solo que vieran cosas, sino que lo contasen al gran público? Pues mira, el listado sería inmenso, pero por citar unos pocos, Marlon Brando, que tenía una historia terrible detrás, Paul McCartney, que en varias ocasiones, no solamente con su madre, sino con el fallecido John Lennon, ha tenido algún tipo de incidente, Sharon Stone, que declaró hace relativamente poco que tuvo una experiencia cercana a la muerte. No es exactamente un fantasma, pero también está relacionado con nuestros temas. Richard Dreyfuss, que un fantasma, una visión, algo le salvó del alcoholismo, le salvó de las drogas, le salvó de una niña, la imagen de una niña. Le salvó de una vida autodestructiva. El director Peter Jackson, que se encontró una sorpresa al mudarse a casa de su novia, que sabía perfectamente de la existencia del fantasma que habitaba la casa y ya no le impresionaba, pero desde luego a él sí. Le llamaban la mujer que grita sin gritar. Efectivamente. La actriz Neve Campbell, la famosa estrella de la serie de Scream, que protagonizó su propia película de terror en su propia casa. La escritora Barbara Cartland, que aparte de hacer novelas románticas, pues tuvo una infancia en una mansión inglesa que también tenía su fantasma, que luego el cadáver fue encontrado bajo el entarimado, una mujer rubia de larga cabellera que ella la había visto en varias ocasiones. El actor Jack Lemmon, que tuvo varios incidentes a lo largo de su vida, Estefanía de Mónaco, Telly Savalas, el famoso Kojak, y así una infinidad de ellos. Claudia Schiffer, la que ve fantasmas en ficción, es actriz. Bruce Willis, también, que contactó con su hermano muerto a través de una medium. René Zellweger. O sea, gente que ha protagonizado incluso películas donde se ha hablado de lo sobrenatural, sí, y que no solo hicieron grandes interpretaciones, sino que luego tuvieron estos encuentros. Vamos ahora a abrir el expediente de ese caso concreto que nos hemos encontrado, que estamos en proceso de investigación y que tiene algunos elementos sonoros, sobre todo, y audiovisuales, en otro caso, que son muy, muy interesantes. Me gustaría saber, a las 2:34 de esta noche tan especial, con lluvia tremenda en la capital de España, donde están
los edificios, el hangar, ¿no? La nave central de la cadena SER, lluvia que hace ideal una noche con este tipo de relatos. ¿La encuesta cómo va? Pues la encuesta, la pregunta era, ¿crees que los fantasmas son malignos? Sí, tan solo un 16,9%, y no un 83,1%. No creen que los fantasmas sean malignos. No entramos en qué son los fantasmas, la famosa pregunta, sino, bueno, de tener algún tipo de evidencia ética o moral sobre su comportamiento que os convence. Y desde luego la balanza está inclinada, me parece bien. Mensajes, cuestiones. Vamos con mensajes, sí, que además repetir que sorteamos 3 películas. La primera de ellas es Loft, algo que pasa en una casa, todas de miedo, Iker. Entre 3 todos películas los que... de miedo y algunas de miedo japonés, que sí, es el miedo más terrorífico de los últimos tiempos. Pues las sorteamos entre todos los que nos envíen un mail, un SMS y las vías de contacto. 27640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com y la web de la cadena SER. María nos decía, yo creo que los fantasmas están ahí porque tienen algo pendiente que hacer y depende si son buenos o malos, depende de las acciones que tienen que terminar. También nos dice Edu que esta noche le estamos haciendo pasar un poco de miedo, que el tema de los fantasmas le da un poco de respeto, sobre todo en las casas. Yo entiendo en la psicofonía, mi hermana está ahí. María del Carmen nos dice que hace años le llamó al oído la voz de una mujer 3 veces. Yo ya estaba en la cama, noté el aire al hablar, me asusté, me senté en la cama y dormí esa noche con la luz encendida. Miguel nos dice que eso que le pasó a esa actriz Belinda también le pasó a él en octubre de 2007 en una casa rural de Galicia, en Vicedo. Según me acosté y apagué la luz, noté cómo me sujetaban los brazos y las piernas y me intentaban asfixiar. Y por la luz que entraba por la ventana pude ver que realmente estaba solo. No podía gritar ni moverme y pensé que me iba a morir. Fue tan angustioso que al día siguiente les dije a mis amigos que no aguantaba allí ni un día más y regresamos a Madrid. He tenido algunas experiencias que al principio me daban mucho miedo, pero han sido diferentes, por lo que creo que hay fantasmas con buenas o no tan buenas intenciones, al igual que en este plano terrenal dependiendo de su nivel evolutivo y energético. A menor nivel son opacos, formas oscuras o poco definidas, y a mayor nivel son claros, más definidos y luminosos, nos decía María José Cotillo desde Madrid. Por lo general los fantasmas son seres apacibles que se quedaron en este lado por algún hecho que hace que no puedan ir más allá, algo que les quedó pendiente, pero seguramente puede que haya seres malignos. Pero no sé, es un enigma que seguramente alguien sacará el misterio a la luz, nos decía Matías Guevara. María del Carmen decía que está sola y que hubo una época en que ella veía escenas que sabía que eran reales, que estaban pasando o habían pasado, que luego dejaron de pasarla, que no le daba miedo en ninguno de los casos. Antonio Isla, en un piso que viví de pequeño, había un vecino que hacía espiritismo y alguna vez muchos vimos y oímos cosas. Rafita nos dice que un fantasma pasa de puerta a puerta en Plasencia, en el pasaje del Palacio de los Marqueses de Mirabel. Pues apuntamos para ir a investigar. José nos dice que es el chofer del fúnebre, que está de guardia en el tanatorio y que ya empezamos con los malos rollos, que aún así nos seguirá escuchando. Abrimos esa carpeta, la de la investigación pendiente. Una casa, una familia y, como ha ocurrido en otras ocasiones, una serie de interpretaciones. Aquí hay varios elementos novedosos. Seguimos escuchando a esta mujer, Juana, Córdoba, familia normal, y que ahora con la tecnología que cualquiera dispone, un móvil puede grabar audio y puede grabar vídeo, y han hecho la experiencia de, en la casa, dejando la casa cerrada, dejar el móvil grabando. También es una escena, ¿eh? Y han surgido cosas que les han ido asustando, y nosotros, ante todo, tenemos que decir que en lo posible que mantener la calma, que lo más probable es que todo tenga una explicación natural, una concatenación de hechos. Pero es cierto, no podemos faltar a la verdad, que nos han llamado poderosamente la atención algunas de las grabaciones. Escuchamos de nuevo a Juana para que visualicéis el caso, lo que le está ocurriendo ahora y desde hace unos meses. Mi marido, era pequeño, tendría 6 o 7 años, no tendría más, y su hermano pues tendría unos 8 o 9. Entonces su padre se lo llevó a una finca que trabajaba él, y nada, el niño pues había allí un estanque o una piscina o algo así, y el niño fue a jugar allí, no sé qué pasó, la cosa es que el niño se ahogó.
El niño se ahogó allí en la piscina y desde entonces, pues, por lo visto, a quien creemos escuchar en la psicofonía es la voz de Lázaro, porque el niño se llamaba Lázaro. Y fue a raíz de ahí, el niño se ahogó y mis hijas desde entonces, pues, creen que oyen a ese niño, o por lo menos oyen la voz de un niño. Comprendemos incluso la interpretación, que las personas de una familia intenten hilar hechos para darles una explicación a cosas que están ocurriendo. Es arriesgado trazar una relación en el tiempo tan lejana. Nos contaba Juana una historia ocurrida en su familia, en la familia de su marido, una muerte en un pozo, en una piscina, una especie de acequia, pero claro, quizá hace más de 40 años. Una muerte a destiempo. Pero ¿por qué tiene que ver y por qué está ocurriendo eso en su casa? Bueno, pues lo creen. Una familia que pide este auxilio, esta ayuda, y muchas veces uno se siente impotente y es una sensación bastante mala, porque tampoco hay elementos suficientes para decir nada. Simplemente eso, que estos hechos no suelen provocar daño en las personas habitualmente y que tienen que estar tranquilos, tranquilas, que quizá lo de estar grabando con el móvil pues no sea una buena idea, porque no hace más que incrementar el terror, el miedo, si surgen cosas. Es cierto que hemos visto unas esferas de luz curiosas y hemos visto sobre todo esa especie de figura que se agazapa y que no sabemos bien qué es, porque la definición del móvil no da para más, pero en la esquina inferior, en el cuarto de la niña, se observa una de esas sombras que puede tener una explicación, tendríamos que tener una visión total del lugar, lo haremos, pero que está como escondiéndose. Es muy curioso porque uno llega a ver casi un fragmento de la cabeza ocultándose bajo la mesa. Nos recuerda mucho la historia del caso Vallecas y las figuras que las niñas decían ver en su habitación de muñecas arrastrándose por el suelo. Es una cuestión casi clásica, pero es la imaginación, la sugestión, el miedo quien provoca este tipo de visiones, o hay más. Hay otra grabación donde la misma niña dice algo parecido a yo estoy sola o yo no estoy sola. Es intrigante en el aspecto de que es prácticamente la misma voz, el mismo tono, el mismo timbre, y ahí no hay niñas en la calle. Vamos a bajar la música totalmente, Geray, que no se escuche nada, para no confundir, porque esto ya es difícil, y nosotros lo estamos escuchando con cascos. La primera yo creo que se oía más o menos claramente, se ve que hay una niña que habla. Esta segunda hay que prestar todavía más atención, pero si lo hacéis, y como siempre lo repetiremos en varias ocasiones, percibiréis que esa misma niña con el mismo tono, la misma voz, y como en un sinsentido, como a mí me recuerda, fíjate, Carmen Santi, esos sonidos de patio de colegio, cuando las voces se entremezclan en una especie de sinfonía, no tienen mucho sentido, parece que siguen ahí. Yo creo que uno se hace un esfuerzo, no sé si estaréis conmigo, a mí me ocurre, yo hago a veces un esfuerzo y puedo casi escuchar los sonidos de cuando era muy pequeño, iba a la guardería o al colegio y escuchaba ese racimo de voces de compañeros, de niños, que hoy se puede sentir a la salida de un colegio. No es algo tan fuerte, es algo como deshilachado, pero que de forma individualizada se recogen en algunas grabaciones. Las voces de niños, las psicofonías de niños, sea lo que sea, son todo un clásico. Hay mucha materia en este aspecto. Yo no estoy sola, algo así, porque tampoco podemos categorizar, pero por favor muy atentos, le pediremos a Yeray que la suba al máximo. Hay un momento que de manera muy ligera va saliendo esa voz. No estoy sola. Yo creo que la escuchaba más o menos. Quizá nosotros tenemos el oído ya bastante preparado. Santi, ¿tú? Yo es que en la última palabra casi distinguiría 3 sílabas. O sea, hay como más voces, parece que hay algo más ahí. Claro, sola, fíjate que es absolutamente no tiene sentido, pero la última palabra a mí me parecía algo así más parecido a corona, fíjate, o sea, como con 2 os y una a, o sea, 3 sílabas con 3 vocales. ¿Pero escucháis la voz de la niña? Yo sí entiendo, sí. No estoy sola. Pero sobre además, todo el tono, ¿no? Sí. Que es vamos a hacer una cosa, ya era importante. Como por debajo de la grabación normal. Exactamente. O sea, hay ruidos, si grabamos con un móvil o si grabamos con una grabadora, se escucha como nuestra voz ahora mismo. Ponemos a través una del niña micrófono. Y se escucha a este nivel.
pero luego hay como algo por debajo, que es lo que recoge esas voces psicofónicas que parecen que están muy lejanas, como si las recogiera de otro tiempo, y aparecen ahí. Voces muy lejanas. Vamos a hacer un experimento, si te parece, Yeray. Nuestro compañero Yeray Martínez, hoy a la limón, si la primera parte ha estado con nosotros también Nobel Calero, se incorpora nuestro piloto habitual. Le voy a pedir que hagamos una experiencia. ¿Te parece que... Bueno, mira, vamos a escuchar de nuevo esta psicofonía, esta grabación, No estoy sola o Yo estoy sola, y luego vamos a volver a repetir la primera psicofonía, la primera que hemos puesto, No me hagáis daño, y escuchad sobre todo la cadencia de la voz. Exacto, el tipo de sinfonía, de sonoridad que tiene, que yo creo que más importante que el mensaje, que quizá nunca llegamos a saber lo que es, sí que es que parece la misma persona la que está diciendo eso, y ahí no hay ninguna niña. Que esto, evidentemente, a la familia, hombre, yo entiendo que le inquiete. Si no hay niños pequeños, ni en la planta, ni en la casa, ni en la familia, ¿qué pinta eso ahí? Y yo entiendo que incluso lo relacionen con una historia de niños en su familia, aunque no tiene por qué tener que ver en absoluto. Pero vamos a hacer la comparativa para ver si nos ayudáis. 27640, palabra clave milenio, milenio3@cadenaser.com y la web de la cadena Ser, para ver si vosotros notáis que es prácticamente el mismo sonido, la misma voz, la misma garganta, si es que hay garganta, que pronuncia estas palabras. Vamos con el Yo no estoy sola. 2:46. No estoy sola, con una sonoridad. Además es que es antes, ¿eh? Sí, y es todo el clásico repertorio que decían los maestros de la transcomunicación o psicofonía. Voces cantarinas, voces que dan un mensaje que puede tener sentido o no, que parecen una canción cortada. Vamos ahora con la primera. No me hagáis daño. Y para ver si veis, si comprobáis y sentís que la voz es la de la misma persona, la misma niña. Esta hora sería clarísima, claro, estábamos aquí Santi y yo. A mí no me parece la misma voz. A mí la primera me parece sí. De una niña más mayor y la segunda me parece de una niña más pequeña y más lejana. ¿Santi? Pero incluso la forma de la frase, en lo que es los agudos y la construcción, es casi igual. No lo sé, podría ser Son niñas, desde luego, no son niñas, niñas, desde ¿no? luego. O sea, es voz femenina de muy corta edad. Y podría ser la misma en dos registros muy diferentes, es decir, una más cantarina y otra más gritada, precisamente a lo mejor por la premura de esa frase, no me hagáis daño. Pero también podrían ser dos diferentes, es difícil. Desde luego el registro no es el mismo y es complicado saber si pertenecerían a la misma persona, por decirlo de alguna forma. Le voy a pedir a nuestro compañero Carlos Largo, que ha tenido una serie de conversaciones de tú a tú con la familia, que nos cuente alguna cosa, alguna sensación, pero seguimos escuchando a Juana, que es una persona normal, de una familia normal. Contrarresta esto todas las celebridades que antes hemos escuchado y sentido, ¿no? Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Vamos a ver, es una historia un poco rara, un poco compleja. Escuchamos de nuevo a Juana, que nos cuenta, digamos, el día a día, lo que para ellos es el día a día, y nos aporta solo algún dato más. Se oían pasos en mi casa, pero como de chancla, de niños chiquitos, se oían voces. Siempre eso desde que han sido chiquitas. Luego la cosa parece que paró un poco, pero yo te digo, a raíz del año pasado, que yo empecé a trabajar en una casa, y mis hijas empezaron a venir conmigo a ayudarme allí, pues yo voy limpiando a la casa, y mis hijas vinieron a echarme una mano, y a raíz de esa casa, pues empezaron a pasarnos cosas más fuertes. Aparte de lo que creemos que son niños, que es Lázaro, empezamos a escuchar otras voces, y voces que nos daban miedo, que no sabemos quiénes son, y en mi casa pues empezaron a abrirse puertas, y en todos lados mis hijas pues están asustadas. Comprendemos evidentemente la sensación, los fenómenos han ido creciendo, pero es el miedo, es el temor. A mí me gustaría que, entre todos, pudiésemos dar un poco un mensaje de tranquilidad y de calma a esta familia. Carlos, has mantenido una conversación, los fenómenos empiezan en cierto punto, pero se agravan en un instante concreto, hace no mucho tiempo.
Sí, además, como decíais, estos fenómenos sobre todo se manifiestan delante de las niñas, delante de las hijas de Juani. Ella tan solo en una ocasión ha sentido como el susurro cerca de su oído, como si le llamaran, como si le dijeran nombres. De hecho, lo mencionaba en esa entrevista que he tenido. Y me contaba también un capítulo muy reciente de la semana pasada. Estaban sus hijas en casa de unas amigas, fuera de Córdoba, y bueno, pues allí directamente estaban ya de noche, se iban a disponer a acostarse, y de repente pues una de las amigas de una de sus hijas, de la mayor, empieza a sentir frío. Se lo comenta en este caso a la hija de Juani, que está con una temperatura muy baja, que siente pues eso, que está fría, con un sudor además muy agudo. Y bueno, pues la hija de Juani se acerca a ella, le dice que se tranquilice, que no pasa nada. Y bueno, pues le dice que si por favor que se acuesten juntas en la misma cama, porque no se queda tranquila, porque estaba pues como con miedo de lo que podía pasar. Y bueno, pues relata Juani que su hija, cuando llega a casa, le cuenta que justamente cuando se van a disponer a acostarse, digamos que siente la piel fría de su amiga, y al mismo tiempo siente como alguien se posa sobre los pies de la cama de las dos en la que estaban, y cómo, digamos, se va agachando el colchón, o sea, como si alguien se estuviera tumbando, en este caso, a los pies de la cama de las niñas donde estaban. O sea que es prácticamente toda la familia la que vive sucesos. ¿Qué opináis, Carmen y Carlos? ¿Habéis podido visualizar algún material gráfico que podemos transmitir al público? Yo no sé si es bueno o malo, yo no sé qué podemos contar, porque ahora decimos, uno puede ser una central de información con un simple móvil. Y yo no sé si es mejor intentar pasar del asunto o intentar cazar al asunto o tener más información, porque puede darle a uno más elementos para el miedo, el terror y la creación mental de más escenarios. ¿Qué os ha llamado la atención de las filmaciones? Hombre, a mí me ha llamado la atención esa sombra que puede ser explicable, son imágenes de un teléfono móvil, no tienen la misma resolución que si están grabadas, por ejemplo, con una videocámara. La persona que lo está grabando, no sé en qué condiciones lo está grabando, no sé si es de día, si tiene una luz por detrás que proyecta su sombra. Ella se está moviendo a lo largo de la habitación. Hay otra filmación en la que incluso parece que sale alguien de una puerta y efectivamente está saliendo, no sé si será su hermana, su madre, alguien de una de las puertas del pasillo. Hay que ver cómo es la casa, las situaciones de las luces que tiene la casa, si puede ser que esos ruidos, esas voces provengan de algún sitio. Sería bueno estar en el sitio, estar in situ y ver las condiciones en las que se han hecho estas grabaciones, sobre todo. Y además con un equipo profesional, porque no es lo mismo estar allí grabando de vez en cuando creen escuchar algo, cuando están asustadas, que ellas mismas pueden estar buscando cosas que en realidad a lo mejor no hay, o sí, pero tendremos que ir, Iker, o alguien de nuestro equipo, para verificar cómo es esa vivienda, qué ha ocurrido en esa vivienda, y también para hacer nuestras propias experiencias y ver si sale algo extraño. Ellos tienen visiones, Carlos, ya que esta noche va de visiones, no solo hay voces, sino que han llegado a ver cosas. Más que ver cosas, también han experimentado fenómenos, digamos, poltergeist. Se movían objetos. Contaba Juani también que en una ocasión en su casa vieron cómo las sillas se movían, por ejemplo. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención y que, bueno, pues hablando con Juani me remarcaba que tenían bastante miedo, era esas veces en las que hacían referencia a los nombres de la propia familia. En este caso, por ejemplo, también hay un vídeo que a mí me ha impactado mucho, en el que sale el padre de familia, el hermano, en este caso, de Lázaro, del muchacho del que habla Juani, y justamente en ese momento en el que se refleja la imagen del padre, se oye una pequeña voz, pero se oye muy bajito, que dice "mi hermano". Entonces, digamos que ahí hay un vínculo también entre las grabaciones, en algunas ocasiones, con los propios miembros de la familia. Hay algunas que es seguro que hay que descartar, algunas de esas psicofonías. La gran mayoría. Sí, porque... Pero pocas veces hemos visto una familia que haya obtenido tantas psicofonías o crea que sean sonidos pero curiosos. Pueden ser errores, sí que... Es un buen trabajo de investigación, entre comillas, pero la inmensa mayoría pueden ser, lo decimos ya, yo creo, y es un mensaje para ellos que sabemos que están escuchando.
tranquilidad, Sí, perfectamente hay descartables. En las que además hay un 10% que no sabemos qué es. Que la persona que está grabando está alterada, no sé si con incluso miedo, y se escuchan como suspiros. Esos suspiros provienen de la persona, o sea, no tienen ni la cadencia ni el sonido de una psicofonía, son de la propia persona que está grabando el vídeo. Incluso muchas de esas voces, hay veces que se entremezclan voces, la televisión que parece que está puesta en algún cuarto, y ellos lo interpretan como psicofonías que en este caso no lo serían. Santi, ¿qué podemos decir? Bueno, antes de que me digas algo, como consejo casi, ¿qué se puede hacer si nos ayuda la tecnología o no? Vamos a escuchar otra voz. Ya volvemos a quitar el sonido de fondo habitual de nuestro programa. Quiero que escuchéis otra, más difícil todavía. Esta ha sido como una especie de peldaños. Dice un nombre que creen que es Cristina, y está repetida en 3 ocasiones. Esto ya es, digamos, para avezados en la psicofonía. Hay que estar muy atentos con cascos. Nosotros tenemos evidentemente un sonido limpio, un sonido directo, susurrante. Como decía Carlos, es que son voces que parece que están ahí, pero están como muy por debajo. Solo algunas, como la de la niña de No me hagáis daño, parecen evidentes, o No estoy sola. Ahora es un nombre, salen varios nombres. Cristina. Difícil, ¿eh? Difícil. Al final, 3 veces, Cristina. O Cristina. Piscina. Sí, bueno, recordando la historia del niño ahogado, pero vamos, es una historia muy antigua, ¿no? Pero es verdad, claro, ahora mismo uno se queda diciendo, volvemos a escucharlo con esta cadencia. Lo increíble, y esto es cierto, es la sonoridad. Son voces cantarinas. Uno dice Cristina o piscina, no dice Cristina, piscina. No lo dice con ese tono en una grabación. Todas, desde los años 70, en cuando empiezan a surgir al dominio público las psicofonías, las que creemos que pueden ser auténticas, es curioso, tienen esta voz cantarina, esta especie de desfile de sonidos inconexos, ¿no? Como si las voces nos cantasen en vez de hablar. Escuchamos, Cristina. Pero sí, perfectamente puede ser piscina o... Santi, ¿qué podemos decir a estas personas? Pues vamos a ver, yo desde luego no voy a estar nunca en contra de que se investiguen los fenómenos y de que el que pueda o el que se atreva se meta a ello, pero con una condición, y esta es la que nos estamos saltando aquí, que es el que una cosa es el que investiga el fenómeno y otra el que forma parte del fenómeno o está implicado en el fenómeno. Sí, señor, es una buena distinción. Es decir, por poner un ejemplo que vamos a entender todos. Todos podemos tener conocimientos más o menos rudimentarios de cómo funciona nuestra mente y un cierto grado de autoconocimiento. Pero cuando tenemos un problema psicológico, acudimos a un psicólogo, incluso los psicólogos, que podrían por su formación y por sus estudios hacen autocuración, efectivamente, ¿no? Caer en la tentación de autotratarse. Nunca lo hacen, acuden a un compañero. Pues esto sería más o menos lo mismo. Es muy difícil guardar la distancia de vida, la objetividad, cuando es algo que está ocurriendo en tu domicilio, te está asustando a ti, está afectando a los miembros de tu familia y encima está implicada tu historia personal antigua. Desde luego que puedes obtener documentos sonoros, gráficos, lo que quieras, perfectamente válidos, pero el grado de objetividad lo tienes completamente perdido y efectivamente pues puedes ver cosas donde no la hay e incluso inconscientemente provocar cosas, no solamente desde un punto de vista, llamémosle subjetivo, de empezar a, de alguna manera, obsesionarte y ver cosas donde no las hay, sino incluso, y hay muchas teorías al respecto, incluso desde un punto de vista material, es decir, se ha especulado mucho sobre la intervención de las personas vivas y residentes en los lugares sobre los fenómenos poltergeist. Siempre se ha especulado... Han ido creciendo respecto a la obsesión de las personas. Efectivamente, y siempre se ha especulado con la posibilidad de que uno o varios miembros de la comunidad o de la familia donde ocurren, cuando se extraen de esa casa, de repente el fenómeno desaparece. De alguna forma lo inducen o lo vehiculan.
Con lo cual no me parece un juego demasiado poco peligroso, sino todo lo contrario. Tenemos que cortar aquí, Santiago, pero el tema es tan interesante y lo que es tan interesante que vamos a continuar a la tercera hora con algunas cosas, algunas recomendaciones. Eso de la manía persecutoria, ¿no? Gente que cree que lo extraño le persigue, aunque vaya a otra casa. Lo seguimos comentando por el caso merece la pena, y muchas más noticias e historias. Eso sí, siempre en Milenio 3, siempre en la SER, pero después de las noticias.